Diego Borja asume el reto de acompañar a Luisa González en esta nueva etapa presidencial. ¿Cuál será su aporte, su perspectiva? ¿Qué tiene que decirle al pueblo ecuatoriano y también a esos futuros votantes que estarían dispuestos a confiar en estos perfiles para asumir y darle las respuestas a los problemas que se han multiplicado? Aún tenemos la inseguridad, pero ahora se añadió el tema de los apagones. Tenemos a Diego Borja a continuación en una entrevista en Sin Corbata. Veamos. Tenemos en la pantalla dividida a Diego Borja, candidato a la vicepresidencia junto a Luisa González. Lo están viendo en pantalla, amigos, amigas. Bienvenido, Diego. ¿Te puedo decir Diego sin ningún problema? Es mi nombre, Kevin. Esto es así directo, de frente. No esperamos nada. Bienvenido. Qué gusto tenerte acá, en serio. Igualmente, un gusto para mí. Mira, estoy sin corbata. Qué bueno, ¿eh? Mira que estamos uniformados. ¿Qué tal el recorrido ahorita en campaña? Sé por las redes sociales, cuidado, por ahí voy a estar stalkeando, ¿no? Pero sé que están por Machala. No, ¿Ya no? estoy en Guayaquil. Ah, Estoy en ya volvió. Guayaquil porque básicamente había una convención de reto. Todavía no estamos en campaña. Allá. Tú sabes, no ha empezado todavía este proceso. Estamos en el proceso de organización interna, ¿no? De los movimientos, y ayer teníamos una convención con este aliado de este proceso electoral que es el movimiento Reto. ¿Qué tal esta sinergia que se va dando con Reto? Eh, ¿Cuál ha sido el acercamiento, las actitudes de la gente que lo conforma? Eso la Bueno, gente quiere aquí saber. hay algo muy importante que hay que decir, que todo el mundo ha hablado de unidad, de alianzas y tal, pero el único movimiento que hizo una unidad es el movimiento Revolución Ciudadana con el movimiento Reto. Sí. Es la única unidad que se registró en el Consejo Nacional Electoral. Los otros no pudieron inscribir ninguna más. No, mira, se habla mucho de alianzas, pero aquí lo Sí, que vale es lo que se hace. claro. Y en los hechos hemos sido los únicos que inscribimos una alianza política. Claro, eso era importante saber porque o están esperando que en segunda vuelta ahí recién empezar a pensar en hacer alianzas. Claro, yo me refiero a una alianza inscrita, Claro, ¿no? ahí creo que ya más va por cálculo político en la segunda vuelta. Se Claro, puede malentender así. es otro tipo de alianzas, Claro. es otro tipo de acuerdos. Acá hay una primera alianza que le está diciendo al país: nosotros creemos en la unidad, Ujú. creemos en la amplitud y lo estamos demostrando. Por supuesto. Con Luisa González, ¿qué tal también esa química? Bueno, la gente, digamos que hasta cierto punto veía a Andrés Arauz con ella en los discursos, ahora ver a este nuevo perfil como lo es Diego Borja, ¿cómo se da esta química con ella? No, excelente. Luis y yo somos amigos hace varios años atrás. Ahora somos un equipo, somos un binomio, un equipo, junto con todo el gran equipo de la Revolución Ciudadana, el equipo de Reto, ¿no? Y estamos convocando cada vez más a un equipo más grande, Claro. a un equipo de gente que tenga valores, que tenga patriotismo, que quiera sacar adelante este país y hacer un gran conglomerado de gente de buena fe, porque eso es lo que necesita el Ecuador ahora. A este punto, ¿cómo lo podría calificar usted? La Revolución Ciudadana, usted, Diego Borja, Luisa, están del 100% a cuánto para empezar la campaña en enero, que se viene con todo, ¿ah? Ya con todo lo que se está dando ahorita. Bueno, ajustando tornillos, calentando motores, haciendo todo lo que hay que hacer, organizando equipos, haciendo planificación de campaña, es decir, todos los preliminares de una campaña que sabemos que es exigente Sí. y que buscamos encontrar el eco en la ciudadanía a partir de soluciones. Aquí básicamente lo que hemos definido, Kevin, es no centrarnos en el discurso del odio, no centrarnos en el discurso de los antis, de las antipatías, no. Centrarnos en soluciones concretas para crisis gravísimas que está viviendo el Ecuador, como es la energética, la de seguridad, la del empleo, la de la salud, la de la educación, y proponerles soluciones concretas al país. Que ya vamos a hablar de eso. Y entrando a la coyuntura, hablando de la campaña y cómo se está iniciando todo esto, tengo que hablar del tema de, si me lo permite, de los candidatos que están como en la cuerda floja. Lo de Jan Topic esta semana, el Tribunal Contencioso Electoral decidirá si avanza su candidatura. ¿Usted qué piensa de ese tema? Bueno, yo soy partidario de que un juego democrático tiene que jugarse en la cancha ¿Mm? democrática.
no en las barreras, ¿no? Haciendo ahí triquiñuelas, haciendo cálculos para que evitar que uno participe porque eso me da más votos a mí. No, aquí tiene que hacerse un juego limpio, un juego honesto, un juego en la cancha deportiva de la democracia. Y lo que le quieren hacer a Topic, no estoy yo de acuerdo para nada. Él tiene que participar igual que cualquier otro candidato que quiera. Eso permite la ley y nuestra constitución, de manera tal que espero yo que esto termine como un juego limpio. Ahora, al otro lado, tenemos a Pedro Granja, en cambio, con temas de amenazas contra su vida. Había visto un tuit de Luisa González diciendo que esto sería pues un atentado a la democracia, pero luego Pedro Granja sale diciendo en una rueda de prensa que esto es una mala noticia para Luisa, que igual me van a ver en el debate. O sea, ahí un poco de empatía, pero también sale con ese discurso un poco golpeador, un poco agresivo. ¿Usted qué piensa también de eso? Bueno, cada cual tiene su estilo, ¿no? Granja tiene su estilo, todos los otros candidatos tienen su estilo, pero eso no nos quita a nosotros el principio que nos convoca, Claro. que es un principio democrático. Entonces, aquí tienen que participar, sea Pedro Granja, sea Jan Topic, sea cualquier candidato, es lo lógico, ¿no? Lo sano para la democracia es que participe. Ahora, aprovecho también para decir que esta violencia de las amenazas, de esta violencia, de los posibles atentados. Lo que hemos visto el día de ayer, un atentado contra un asesor de un consejero de participación ciudadana, ¿verdad? Sí. Es rechazable desde todo punto de vista, porque es una vida más que se pierde en un proceso violento político. Entonces, las amenazas contra Pedro Granja, desde mi punto de vista, son totalmente rechazables y contra cualquier candidato. Porque una amenaza contra uno es una amenaza contra todos. No es un juego limpio, no es un juego en paz. El Ecuador busca un escenario político electoral pacífico. Ya vivimos el trauma de un asesinato político en las últimas elecciones, que por lo cierto, hasta ahora no se ha aclarado Ujú. y que el Ecuador requiere que se aclare, que vayamos hasta las últimas consecuencias en esa aclaración. Y no quiere otra vez un escenario de violencia política electoral. ¿Qué podrían hacer ustedes como gobierno con Luisa González en el tema Villavicencio, ya que me indica que no hay todavía una conclusión de ese tema? Es necesario, incluso antes de que cualquier persona ocupe el nuevo gobierno, Ajá. es necesario aclarar el escenario en el que se da este atentado contra Villavicencio y contra la democracia ecuatoriana. Esto es rechazable porque no se puede eliminar físicamente al opositor. Al opositor hay que eliminarlo con las ideas, con el debate, con los argumentos, con las acciones, con las acciones. La mejor forma de eliminar políticamente a un candidato que piensa diferente es con acciones que la gente las acepte, las tome, pero la eliminación física es rechazable aquí y en cualquier parte del mundo. Eso me llama también a preguntarle, usted como candidato a la vicepresidencia, o Luisa también como candidata a la presidencia, ¿ya han recibido el resguardo? ¿Ya tienen el equipo que los acompaña? Hoy recién veo a Pedro Granja que lo acompañó todo un ejército de policías con chalecos y todo. ¿Ustedes también cuentan algo parecido? Porque el problema al final del día es la seguridad para todos los demás candidatos. Bueno, aquí en primer lugar hay que responsabilizarle al gobierno nacional que tiene la obligación de cuidar que las elecciones y el proceso electoral se den en un ambiente seguro. Eso es lo primero. La responsabilidad política la tiene el gobierno de turno y tiene la responsabilidad de resguardar con fuerzas policiales, con fuerzas militares a todos los candidatos. Y luego, obviamente, también están los resguardos que tenemos los candidatos que son de carácter privado, que son de carácter privado. ¿Ya lo tienen ustedes? Nosotros ya lo tenemos, ¿no? Pero evidentemente eso nunca va a ser suficiente, Claro. Ujú. nunca va a ser suficiente si es que no hay un contexto de juego en paz, de un juego democrático en paz. Y eso es responsabilidad del gobierno nacional. Ok. Hablando del tema de inseguridad, que justo se empata ahorita, la ministra Mónica Palencia indicaba que con respecto a enero a noviembre del 2023, en una comparación con este año, dice que ha reducido 17% y un poco más, siempre le da un poco más, un poco menos, según la época electoral y la campaña, ¿no? Eh, a su perspectiva, con sus números y con lo que está escuchando en la gente, porque se está movilizando por distintos puntos del país, ¿cuál es el sentir del pueblo ecuatoriano? ¿Ve esa reducción de inseguridad y de violencia? Bueno, no sé qué números utiliza la ministra, o tal vez no sabe hacer un cálculo de disminución y aumento de porcentajes. Puede ser.
pero lo que yo vi en la última presentación en la Universidad Católica de Quito, con datos a septiembre de este año, es que estábamos bordeando los 50 homicidios por 100,000 habitantes. Eso quiere decir que se ha multiplicado por 10 en 7 años el número de homicidios por 100,000 habitantes. En el gobierno del presidente Correa se terminó con una cifra de 5 homicidios por 100,000 habitantes. 5. Hoy estamos en 50, un cero más. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. De manera que yo no sé en qué mundo viven los gobernantes, los ministros, el presidente, pero aquí todos los números que ellos señalan son multiplicados por 10. Han aumentado los asesinatos, han aumentado los secuestros, han aumentado las extorsiones, han aumentado las vacunas, han aumentado los robos. Todos los días son noticia roja en todos los tipos de comunicación, digital, radios, prensa escrita, en todo lado. Entonces, no sé en qué mundo viven, y lo que vive el pueblo ecuatoriano es una realidad totalmente diferente a la que ellos viven. De seguro que de llegar a la presidencia lo primero que van a hacer es pedirle el plan Fénix, ¿no? Al presidente Moses, que acaso existe este plan Fénix. Bueno, el plan Fénix es tan secreto que el Claro. propio gobierno lo guarda en secreto y lo tiene en secreto y no devela ese secreto. Ni ellos mismos se lo comparten. Aquí lo que vemos es la inexistencia absoluta de un plan Fénix, es un plan inexistente, ¿no? Es un ave Fénix que no se ha levantado de las cenizas, es cenizas lo que hay de ese plan. Y claro, evidentemente quien paga, ya digo, en costo de sangre, Kevin, porque esto no son números. Hemos escuchado a la ministra a veces hablar de que ya solo hay 200 muertos menos. No, acá estamos hablando de vidas humanas, de hogares en luto, de padres, madres, hermanos, hijos que pierden la vida. No estamos hablando de estadísticas. Y eso es lo que creo que no logra empatizar en la forma de acción gubernamental con el pueblo ecuatoriano. Y por su perspectiva, esta inacción o este plan Fénix que no se conoce, ¿podría ser porque lo que hace Noboa no es suficiente o porque no sabe lo que está haciendo? Que son dos temas distintos. Creo que es una mezcla de los dos. ¿Mezcla de los dos? Creo que es una mezcla de los dos. Por un lado, lo que hemos visto es más acciones mediáticas, lo que podríamos llamar un show mediático. Le vemos al presidente entrando a Durán con una caravana policial y militar, con chaleco, con casco, con armas. Sale de Durán y los números de personas que fallecen por el crimen organizado son muchas más incluso de antes. ¿No? Y vemos acá que se han declarado ya no sé ni cuántos estados de excepción, cuántos estados de emergencia, y no vemos resultados en el bienestar de la gente. La gente, yo camino mucho, ¿no? Y escucho, siguen habiendo vacunas. Hoy estuve en el agro, una zona agrícola pobre. Nos contaban, pues, que han llegado las vacunas al agro pobre. No le estoy hablando de las empresas agrícolas, no. Estoy hablando de los productores arroceros chiquitos. Entonces, que apenas trabajan para vivir. Que de lo poco que ganan para vivir tienen que entregar eso al crimen organizado para resguardar su vida. Entonces, estamos hablando de una devastación en el plano de la seguridad y un gobierno que no sabe lo que hace y que comunica lo que no hace, porque nos quiere tapar el sol con el dedo vendiéndonos cifras que no son. Sí. En su momento, cuando tengamos a Luisa González también aquí en la pantalla, ahondaré mucho más en ese tema, pero usted también debe saberlo porque el plan de gobierno lo comparten, por supuesto. Usted me decía de esas cifras del correísmo, del gobierno, los 10 años de la Revolución Ciudadana, donde había pues una disminución notable, donde Ecuador era totalmente distinto, para bien. ¿Cuál va a ser lo primero, la primera etapa? ¿Qué es lo primero que debe hacer Luisa González, Diego Borja, llegando a la presidencia y empezar a aplacar estos números rojos que tiene Ecuador? Bueno, Kevin, aquí se han juntado 5 crisis al mismo tiempo, es como una tormenta perfecta de las crisis. Tenemos una crisis energética, tenemos una crisis de seguridad, tenemos una crisis de empleo, tenemos una crisis de salud y tenemos una crisis de educación al mismo tiempo. Y no es que en los otros ámbitos no haya crisis, pero estos son los que más están golpeando a la familia ecuatoriana, estos 5 ámbitos. Pongamos en perspectiva, una familia, una madre soltera que depende de un salón de belleza, de un gabinete de belleza, y que no puede prender los aparatos en un día común de trabajo, no come ese día. Y lo mismo pasa con una vulcanizadora, con una mecánica, con una heladería, con una carnicería, con una panadería, con la tienda de la esquina.
Entonces, ahí tiene una crisis inmediata que hay que resolver. Pero asimismo, como tiene crisis en la parte energética, la tiene en la seguridad. Usted sale a la calle y está expuesto a que le roben, a que le maten, a que le secuestren, al mismo tiempo. Entonces, no tiene luz en la casa y no tiene seguridad afuera, fuera de casa. Pero al mismo tiempo, si se enferma y usted va a un hospital, no hay ni una inyección, ni una gasa, ni personal que le atienda. Entonces, tiene ahí una tercera crisis. Y además, tienen niños saliendo de la matrícula escolar en la costa y en la sierra, todo al mismo tiempo. Y tiene gente que no tiene empleo hace meses. Entonces, Y que no ¿por dónde empezar? Entonces, son 5 crisis que hay que enfrentarlas al mismo tiempo, porque no tiene usted la posibilidad de decir, primero voy a enfrentar la seguridad y luego la electricidad. No, Claro. Es al mismo tiempo todo. Al mismo tiempo todo. Y claro, hay que decirle a la gente la verdad. No es que usted lo va a resolver en 100 días, en 100 minutos, en 100 horas. Esto es un proceso que empieza a resolverse el primer día, pero que tomará su tiempo para poder ver resultados mayores. Sabemos que el lugar que ocupa el vicepresidente es, según la Constitución, lo que el presidente le otorgue, le asigne. ¿Cuál va a ser esa designación que usted va a pedir o que ya más o menos se tiene planificada para que usted asuma desde el primer día a aplacar estas 5 crisis que me dice? Bueno, aquí hay que decirlo con claridad. Yo estaré en el sitio donde más aporte pueda hacer. Acá no es cuestión de a mí me gusta tal cosa, no. Donde más aporte pueda hacer. Y en las conversaciones con Luisa y con todo el equipo, que además es muy grande de la Revolución Ciudadana. Eso es primicia, ¿no? Aquí para que la gente lo conozca. Me han otorgado el espacio económico como un espacio en el cual puedo yo ser de mayor valor, de mayor utilidad, ¿no? Ok, interesante conocerlo, ¿no? Tema energético, lo había puesto como el tema central de todos los demás problemas. De uno desprenden todos. Podríamos entenderlo así. ¿Hay alguna solución a corto plazo de llegar, al menos en los 6 primeros meses? Seamos un poquito... Absolutamente sí, Kevin, absolutamente sí. Y tal vez hay una aclaración. No es que la crisis de electricidad es la principal, no. Usted puede tomar cualquiera. La de electricidad, si usted empieza por ahí, la de salud. Pero parece ser que es la más oportuna y la más pronta en querer resolverse. Bueno, yo le pongo una más necesaria, más inmediata. La gente que está muriéndose porque no tiene tratamiento de diálisis, se muere. O sea, eso es, usted puede tener luz, igual se muere. Entonces, esa es una cosa inmediata que hay que atender. Igual que la electricidad, igual que la seguridad. Es todo al mismo tiempo, están en el mismo nivel. Entonces, ¿qué hacer con el tema de la electricidad? Bueno, hay todo un plan. De momento estamos trabajando arduamente con un gran equipo de gente experta en electricidad. Le doy un nombre, Sofía Spin, es una persona experta en electricidad. Ella está configurando y coordinando este grupo de gente Jorge Glass, que conoce el tema, no sé, alguien cercano. Bueno, Sofía Spin fue cercana a Jorge Glass, por así decirlo, ¿no? Pero alguna participación de él, no sé, aún podría dar algún, no sé, una carta por lo menos, ¿no? Aquí está, miren la página tal del plan de electricidad que tiene el Ecuador, no sé, digo. Sería muy bienvenido, pero usted sabe que en el caso de Jorge es un secuestrado político en una cárcel de seguridad después de haber sido tomado secuestrado de una embajada donde tenía asilo político. Dicho sea de paso, ¿no? Entonces, ya yendo a lo que usted... Le decía esto en un tono nada fuerte, ¿no? Por el hecho de que aún los correístas y los anticorreístas le dicen, ¿no? Por lo menos saca la información a Jorge Glass porque él sabe perfectamente qué hacer en este tipo de crisis. Por lo menos dile que te susurre al oído para ver cómo podemos aplacar un poquito esta situación, ¿no? Porque Noboa no sabe. O la propia... Claro, obviamente. O sea, solamente en un comentario. No, totalmente. Está a la vista que Noboa no sabe, no puede, no quiere, está buscando más bien cómo hacer negocios, yo qué sé. Pero él no está resolviendo el gravísimo problema de la crisis eléctrica. Entonces, nosotros sí tenemos un plan de acción que incluso se la hemos planteado para que este gobierno empiece a ejecutarla. Se la hemos dicho y no lo hace. ¿Le presentaron algo? No lo hace. Hemos presentado públicamente, no tenemos por qué presentarle a él en cara a cara, lo hemos dicho públicamente, ¿no? Aquí hemos dicho que debería en lo inmediato facilitar crédito público para que la gente pueda comprar plantas de generación de entre 1,000 y 1,500 kilovatios para resolver el problema cotidiano, porque si no produce, no come, en lo inmediato. Que tiene que hacer las inversiones pequeñas
para solventar problemas en las termoeléctricas, ¿no? Estoy hablándole de Salitre, de Quevedo, de Esmeraldas, que son inversiones que si uno ve en perspectiva de cuánto es frente a lo que nos va a costar comprar electricidad, son pequeñas, que debe continuar con el plan que dejó el propio gobierno de Guillermo Lasso. Estaban nuevos proyectos de geotérmicos, fotovoltaicos, eólicos en curso y no le dio la gana al actual presidente de hacerse cargo de eso. O Que sea, ni tiene que siquiera hacer la propia derecha que dejó algo ni haciendo, por lo menos, siquiera, ni siquiera eso. ni siquiera. No le digo lo anterior, ni siquiera eso. Que tiene que hacer la planificación sobre el estiaje, porque ellos hacen un cálculo electoral. Ujú. Hacen el cálculo electoral y entonces se comen la reserva de agua de Masar. Y luego tenemos que soportar 14, 16, 17 horas de corte. Que hagan la planificación y que sean sinceros. Y que digan, vamos a resguardar la batería hidráulica que es Masar y vamos a aumentar la capacidad de generación termoeléctrica. Esa planificación. Que puedan empezar el reemplazo de las lámparas incandescentes por lámparas LED. Eso puede tener financiamiento de bancos interesados en sostenimiento ambiental, por ejemplo. Que pueden empezar a hacer los cambios en el alumbrado público, carreteras, Ujú. parques, con lámparas fotovoltaicas. Es decir, menú de acciones hay. Lo que no quieren es hacerlo, porque aquí también hay un gran negocio de la quiebra. Ya. Quiebran el sistema eléctrico para comprar energía cara. Quiebran la refinería para comprar derivados caros. Sí. Quiebran Petroecuador y la producción petrolera para justificar la privatización de Hay todo Sacha. un negociado. Es un negociado de la quiebra. Ustedes lo van a publicar apenas entren a Carondelet y se muestre la realidad que le está pasando al Ecuador. Mostraremos las cifras porque ya Claro. público y notorio lo es. Ok. Es ya público y notorio que aquí hay un gran negocio de la quiebra. Pero claro, cuando tengamos las cifras, el pueblo ecuatoriano tiene derecho a saberlo. Por supuesto. El presidente Noboa espera ahora tener a empresarios colombianos para que le vendan energía, pero contrastando, salía también un representante de empresarios colombianos diciendo que esto no iba a ser factible porque también están, como dice el dicho, guardando pan para mayo, para la sequía que también tienen ellos, la están pasando y buscan también un plan de asegurar la electricidad que Colombia también necesita. Entonces, tampoco va a haber compra de electricidad a los empresarios colombianos, que de paso se fue a Colombia a hablar con Petro y recibió la misma respuesta. Así es, y además intentando hacer un bypass al gobierno de Petro, al gobierno del presidente Petro, para negociar con el sector eléctrico privado colombiano cuando hay regulaciones Ujú. en las que el sector privado colombiano para poderle vender energía al Ecuador tiene que pasar por una regulación pública, como es Sí. lógico, ¿no? Y vaya, para la gente que escucha esto y que tal vez no lo sabe, después de haber insultado al presidente Petro en la entrevista que le da Daniel Noboa al periodista norteamericano John Lee Anderson, donde él se refiere en muy malos términos a Gustavo Petro, a Nayib Bukele y a Milei de la Argentina. Entonces, primero lo insulta a Petro y luego busca que le vendan energía. Eso es simplemente absurdo. Y Petro también le respondió después de esa entrevista a Noboa y le dijo, sigue con la prepotencia y verás que nadie te va a vender a nivel de región. Es así, es así. Es una enorme prepotencia que muestra una inmadurez, una incapacidad de gobierno, ¿no? Un desconocimiento total de cómo funciona el sector público, de cómo funcionan las relaciones internacionales, etc. Ahora, ustedes llegando a la presidencia, ¿cómo cambiar esa imagen de Ecuador tan golpeada? Con México, con Colombia, con Rusia hasta de paso, con tantos otros países más. Volviendo a ser del Ecuador el país de paz que ha sido a lo largo de toda su historia y que ha sido la línea de política internacional que ha mantenido en muchos años. Un país que defiende la autodeterminación de los pueblos, un país que respeta a los gobiernos de la región independientemente de cuál sea el color ideológico que tenga, un país que se pronuncia por las salidas pacíficas versus las salidas bélicas, un país que respeta el derecho internacional y que no asalta embajadas, un hilo político y no secuestra asilados políticos. Eso es una tarea, pero evidentemente se puede volver a tener un país de respeto internacional y de dignidad internacional. Y de volver a reconstruir, digamos,
patria, el concepto, el orgullo, la imagen internacional, que son un poco de cosas encadenadas, empezando desde lo interno, ¿no? Porque hasta muchos ecuatorianos a nivel internacional, cuando dicen Ecuador, ecuatoriano, como que vuelven otra vez a agachar la cabeza. Es más, topando el tema de migrantes, veíamos lo que pasó en Valencia, bastante grave con estas inundaciones. Los migrantes se reunieron ellos mismos a hacer comida, a dar las cosas que necesitan los damnificados y denunciando que la embajada tampoco los tomó en cuenta, solamente hubo un comunicado, salió hablando por ahí, me parece, la canciller, no, la embajadora, y nada más, no hubo ningún tipo de pronunciamiento de parte del presidente. Claro, es una inacción absoluta del gobierno en todos los niveles, del gobierno internamente, del gobierno a nivel internacional, una desprotección de los ecuatorianos en este episodio más de las inundaciones en España, pero también en otros países, ¿no? ¿Qué En mensaje le otros puede dar a países. ellos, a los migrantes, que ven que no tienen, acá decimos luz y gobierno, cosas que no tenemos, allá en cambio gobierno? Claro, allá tienen exceso de agua y Sí, desgobierno sí. del lado ecuatoriano, ¿no? Entonces, miren, a los migrantes lo que nosotros les decimos es, vamos a volver a recuperar la dignidad como país y la capacidad de acción como país en el Ecuador y en el extranjero, porque nuestros hermanos que están en tierras foráneas requieren tener un espacio de protección a quien acudir. Y si es que nuestro propio gobierno les niega, les cierra la puerta en la cara, no les da oídos, es simplemente dejarles en la más absoluta Ujú. indefensión, que es lo que hoy día está sucediendo, por ejemplo, con los migrantes que salen del Ecuador, que pasan por territorio inhóspito como las selvas del Darién, que pasan por Centroamérica, van a dar a México y ahora, como no tenemos relaciones, se encuentran en absoluta desprotección. Entonces, volver a tener un Estado que proteja a los ecuatorianos, tanto en estas tierras, en las nuestras, como en tierras foráneas. Todo un trabajo bastante arduo que les toca, ¿verdad? De hormiga en corto tiempo, porque la gente quiere resultados y no es porque le exige a uno al otro, es porque está desesperada. Entonces se entiende esa desesperación, ¿no? Sobre todo eso. Bueno, yo le hice unas cuantas preguntas a la gente, por supuesto, esto es interactivo, siempre me ha gustado hacerlo así, si me lo permite. Hay 5 preguntas que le quiere hacer la gente. La primera es, ¿qué va a hacer como gobierno para cobrar a los grupos empresarios los impuestos que le deben al SRI? Y de paso está mezclado ahí el presidente, ¿no? Su familia. Cobrarles, Cobrarles. cobrarles, Kevin, cobrarles, porque acá lo que no han hecho los gobiernos es utilizar la fuerza del Estado Ujú. para cobrarles. Y les digo más a sus oyentes, el SRI es un juez de coactiva. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien no le paga los impuestos, él puede iniciar procesos coactivos. Coactivos es para cobrarse ese dinero de la manera que pueda hacerlo. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque están sus amiguitos, porque son del grupito, porque es una trinca, porque son de la argolla, por eso no lo han hecho. Pero en cambio, donde usted no paga, donde una persona, un profesional no paga, un pequeño taller no paga, le quitan incluso la posibilidad de facturar. Así es. Se cargan con el pequeño y dan carta blanca al grande. Te pasas un día y ya te cobraron el atraso sin opción a reclamar nada. No hay forma, pero ellos usan ahora lo político hasta para blindarse, ¿no? Como nos damos cuenta. Exactamente. Por acá me dicen, el manejo de la matriz energética se le otorga a Jorge Glass como vicepresidente. Ahora como vicepresidente podría ser, ¿no? Si Dios lo permite y el pueblo ecuatoriano. Diego Borja, ¿cuál sería, digamos, su aporte en lo cual a él se lo puede, pues, identificar? Bueno, básicamente, como decía al principio, mi aporte va a estar en el lado económico, que es una gran tarea. Para nosotros la economía es la gente. Para nosotros la economía no son el déficit fiscal, la cuenta corriente. Eso son cifras macroeconómicas que muestran cuál es la temperatura del cuerpo económico del Ecuador. Es como que a un enfermo usted le toma la temperatura y dice tiene 39 de temperatura. La temperatura solamente es la muestra de que esté enfermo. Igualmente aquí, el déficit fiscal, el déficit en cuenta corriente muestra si el cuerpo económico está sano o está enfermo. Pero lo que importa es la gente, que es el cuerpo social. Entonces, nosotros decimos, medidas económicas son para que la gente esté bien. Empleo, producción, emprendimiento, crecimiento, que haya un espacio social donde la gente pueda sentirse
protegida la seguridad social, el sistema de salud público, que hay un espacio social que es tarea del Estado, donde la gente pueda educarse, los niños, los jóvenes universitarios, institutos técnicos, todo eso compone el campo económico y social. Si no hay economía, no se puede atender lo social, la seguridad. Si no hay economía, no se puede atender la seguridad. Entonces, es fortalecer toda la economía pensando en la gente. Tema económico dice acá, ¿qué pasará con el IVA y con el impuesto a la salida de divisas? Bajaremos el IVA al 12% nuevamente. ¿Por qué? Por una razón técnica, por una razón de que al aumentar la tasa de pago del IVA, ha disminuido la recaudación para el Estado, ha disminuido la capacidad de consumo para la gente y han disminuido las ventas para las empresas. Entonces, por todos los lados, el Ecuador ha salido perdiendo. Vamos a volver el IVA al 12%. Por acá me hacen otra pregunta también económica. Con tantos préstamos del FMI, ¿el gobierno de la Revolución Ciudadana le dará alguna fiscalización o informe a la nación sobre dónde están esos recursos? Bueno, ahora mismo ya le hemos dicho al Ecuador, entre 2017 y 2024, la deuda se ha duplicado. Ahora, ¿dónde está la deuda? ¿En qué obra nueva hay? Claro. ¿Dónde están las carreteras nuevas, los puertos nuevos, los aeropuertos, las hidroeléctricas, las termoeléctricas, los hospitales, los UPC? ¿Dónde está esta deuda? Hay aumento de deuda, pero no hay aumento de obra. Entonces, claro, el pueblo ecuatoriano tendrá que saber qué pasó exactamente con ese endeudamiento gigante que no está respaldado en ninguna obra. Ahora, con tema de obras, también tengo otra pregunta y me dice, ¿qué hará la Revolución Ciudadana con el tema de las obras? ¿Cuál va a ser su control para que, y cito como lo dijo mi querida suscriptora, para que dejen de hablar la prensa pautada de sobreprecios? Porque Miren, siempre le llaman eso a la Revolución Ciudadana, aunque no hay ninguna causa en fiscalía por tema de sobreprecios en obras. Y no es porque lo diga yo, son fuente Fiscalía General del Estado. hay una cantaleta continua del sobreprecio, no hay uno, no hay un solo caso. Y lo que hacen es mañosamente mezclar sobreprecios con aumento de costos. Le pongo un ejemplo muy simple. Usted contrata una obra para que le hagan la casa, su casa, y el arquitecto le dice, te va a costar $10,000, porque el cemento está a 20, porque el hierro está a 10, porque los ladrillos están a 5. Pero resulta que en el camino sube el hierro, sube el cemento y suben los ladrillos. Lo que le iba a costar 10,000 ya no le cuesta 10,000, le va a costar 15,000. ¿Eso es sobreprecio o sobrecosto? Evidentemente son los costos que se han modificado y que conducen a tener un precio diferente, pues. El sobreprecio es si es que a usted, el arquitecto, le dice, te voy a cobrar 10,000, pero él se está guardando mañosamente lo que a él, incluyendo su ganancia, le cuesta 8,000. Eso es sobreprecio. Claro, eso ya es un Es robo ya. distinto, es Ya, distinto, sí. exactamente, es distinto el aumento de costos con los sobreprecios. ¿Ah? Lo que ha habido, y eso pasa en cualquier parte del mundo, en Inglaterra, en Singapur, en los Estados Unidos, en cualquier parte, si hay aumento de costos, pues obviamente se modifica el costo total de la obra. Acá no ha habido sobreprecios, pero mañosamente se han hablado de sobreprecios. Lo que aquí va a haber es obra pública bien planificada, incluyendo las posibilidades de aumento de costo para decirle transparentemente a la gente, esto costó y esto se pagó, claramente, evitando todo un sistema de triquiñuelas, a veces utilizando la supuesta transparencia como mecanismo para hacer trampa, porque se llegan a acuerdos por debajo con ciertas empresas y no se permite una verdadera transparencia para que la gente sepa cuánto cuesta y cuánto se pagó. Ok, muy bien. Última pregunta, también importante, ¿no? ¿Cómo será la actitud del vicepresidente respecto a Luisa González, la presidenta? Pueden haber tensiones, pueden haber críticas, pueden haber puntos que no estén de acuerdo, pero al final tener ese punto de convergencia es parte de su filosofía, de su forma de ser. ¿Cómo ha sido ahorita el trabajo de ustedes dos, no? Porque obviamente cada persona es distinta, mundos distintos, pero aún así Ecuador es lo más importante ahora. ¿Cómo usted toma estas palabras, esta pregunta? No la tomo muy bien, Claro, porque aquí el objetivo es meter goles. Entonces, si yo le puedo poner el balón en el punto gol y ella mete gol, claro, metemos gol los dos. así es. No es de ella, porque somos un equipo. Y si es a la inversa, ella me pone el balón en punto gol y yo meto gol, metemos gol los dos. Es una actitud de vernos como equipo, Así es. porque tenemos un objetivo más grande, que es el objetivo de solucionar los problemas para nuestra gente. Eso es lo que nos
nosotros como equipo el momento de plantearnos participar en un proceso electoral donde se pone en riesgo muchas cosas, Kevin. Se pone en riesgo uno físicamente, se pone en riesgo jurídicamente, se pone en riesgo políticamente, se pone en riesgo económicamente. Entonces, ¿por qué asumir tanto riesgo? Porque tenemos una convicción, que es la convicción de servirle con soluciones a nuestro país. ¿Lo tomó de sorpresa este pedido de ser vicepresidente? Sí, sí. No se lo esperaba. ¿Qué le dijo a la familia? Bueno, la familia no le hizo mucha gracia. Claro. No le hizo mucha gracia porque estamos viviendo en un país, como decimos, con muchos riesgos. Pero mi familia me apoya porque también sabe y siente que estamos viviendo enormes dificultades y que si no se hace el aporte, no nos podemos quejar luego. Sí. Y porque si usted solo se queja y no aporta, entonces es un quejoso, no, no es una persona que contribuye Claro. a la solución. Un detalle, no sé si me permite dárselo. A mí ya me lo dieron, ¿ya? Pero dice, hacerle caso a la esposa es importante. Así que, bueno, como buen mandarina, ¿no? Uno sabe que esposa contenta, estamos todos contentos. No, no, claro, no hay mucho más ahora, ¿no? Que podemos tener un perfil nuevo de dama, de mujer, ¿no? Como Luisa González, que tiene pues esta visión para el Ecuador. Creo que es hora de cambiar un poco los estereotipos, es tiempo de que Ecuador vaya a otro nivel y está preparado para el debate, porque dice que va a haber debate de vicepresidentes. Ojalá, Ojalá, espere, ojalá, yo lo espero. ojalá, ¿Por qué? sí, Porque el Ecuador necesita saber cuáles son los roles que van a jugar los vicepresidentes o las vicepresidentas. Porque ya hemos pasado por un periodo vergonzoso. Mire usted el acoso político que le ha instaurado Daniel Noboa a su vicepresidenta. Porque eso es acoso. sí, Como no me gusta, entonces la mando a Israel o la mando a Turquía. Eso es incluso violatorio de la dignidad de la persona. Yo no comparto nada políticamente con la vicepresidenta, pero no estoy de acuerdo con el tratamiento que le ha dado Daniel Noboa a su vicepresidenta. Entonces, para el Ecuador sería una buena noticia que se haga público cuál va a ser el rol de los o las vicepresidentas. me parece muy bien. Diego Borja en la pantalla de Sin Corbata, le agradezco por su tiempo, un mensaje que le pueda dar, no a los votantes, porque sabe perfectamente que tiene un voto duro, súper seguro, pero sí a ese indeciso, a esa persona que ayer dijo, chuzo, voté por Novoa, me defraudó y está buscando nuevas opciones. ¿Cuál sería ese mensaje idóneo de su parte? Mire, un mensaje muy práctico. Si a usted se le daña una tubería en la casa, Kevin, y le está chorreando el agua del baño, de la cocina, y usted necesita un plomero, un gaspitero, y viene el plomero, usted no le va a preguntar, oye, ¿tú eres correísta o eres anticorreísta? ¿Tú odias a Rafael o amas a Rafael? No, usted le va a preguntar, pues, ¿qué experiencia tiene? ¿Me puede resolver este problema? Sí, sí, le puedo resolver, contratado. Le da lo mismo si es que es del uno o del otro bando. Eso necesita el Ecuador ahora. Necesita gente que le quiera meter su corazón, su cabeza y sus manos para sacar adelante un país que se nos cae en pedazos. Te agradezco, Diego, por tu tiempo. Excelente. Gracias por aceptar la entrevista. Vamos a tener poco a poco a los candidatos. Esperemos tener el tiempo más pronto a Luisa González. Espero que le mande ahí un mensaje para que acepte la entrevista, perdón. Se lo digo, se lo digo. Gracias, Kevin. Un abrazo. Gracias a usted. Hasta luego. Ahí tuvimos al candidato a la vicepresidencia, Diego Borja. Sus comentarios, por supuesto, son siempre bien recibidos, los estaré leyendo. ¿Te convenció? ¿Te pareció? ¿Qué más faltó? Déjame en los comentarios para poder estar ahí chequeándolo. Y recuerda compartir esta entrevista, muy interesante, la verdad, un diálogo fuera de toda la formalidad, aquí es Sin Corbata, y buscamos siempre el lado más humano del candidato, lo más sincero y que pueda, en sus palabras, resolver aquellas preguntas y sobre todo los grandes retos que tienen ahora los candidatos para enfrentar lo que se llama presidencia. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Si no lo han hecho, pónganle me gusta, suscríbanse al canal. Por acá va a haber 2 videos más para que te sigas informando. El botón de suscripción para que te unas y nos vemos en un próximo video.